Daño colateral por Omicron. Con el avance de la variante Omicron y sobre todo con el significado que está causando mayor contagios en Reino Unido y Estados Unidos, los expertos mencionarían sobre el daño colateral que estaría ocasionando Omicron y que explicaría la paradoja de la variante Omicron. Una variante menos agresiva que Delta, pero que está causando más daño con respecto a la misma. ¿Qué es el daño colateral causado por Omicron? ¿Por qué los expertos mencionan sobre esta información? En este video vamos a hablar sobre ello y lo más importante, dar recomendaciones a tomar en cuenta. Acompáñenme. Hola con todos, quien nos saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. El día de hoy vamos a analizar el daño colateral causado por la variante Omicron, un término que hoy en día se está aplicando en relación a lo que se está evaluando con respecto al avance de Omicron. No olviden suscribirse al canal y las personas que se encuentran en YouTube, activar la campanita de notificaciones para tener conocimiento de los videos, estrenos, publicaciones y transmisiones en vivo que estaremos realizando. Asimismo, los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Las membresías del canal están habilitadas. En la parte inferior usted encontrará el botón unirse y de esta manera podrá acceder a los beneficios que ofrecen tales membresías. Bueno, hoy en día, de acuerdo a cómo va avanzando las infecciones por la variante Omicron, sobre todo expertos en Reino Unido y en Estados Unidos, estarían describiendo el daño colateral de la variante Omicron, situación que explicaría la paradoja de la variante. Es muy importante entender que hoy en día las cifras que se registran en Reino Unido y en Estados Unidos han superado las cifras anteriores. Reino Unido por 2 días consecutivos ha registrado más de 120.000 infectados en un solo día y Estados Unidos el fin de semana había registrado 189.000 casos positivos de COVID-19. Sin embargo, en relación a ello, los expertos mencionarían que Omicron causaría no un daño directo, sino un daño secundario o indirecto, a lo cual estarían llamando como el daño colateral. Es importante mencionar que el concepto de daño colateral fue agregado en tiempos recientes al vocabulario de las fuerzas militares para denotar los efectos no intencionales ni planeados de una acción armada. Calificar de colaterales los efectos destructivos de una intervención militar supone una desigualdad existente de derechos y oportunidades, y es muy importante entender que el daño colateral serían consecuencias indirectas de una acción dada. Es por ello que hoy en día los expertos mencionarían sobre el daño colateral de Omicron, una situación en donde directamente la variante Omicron no estaría causando el daño, pero indirectamente lo haría. Y esto se ha registrado en Estados Unidos y sobre todo en Reino Unido. ¿Y en qué consistiría el daño colateral de la variante Omicron, que explicaría la paradoja de Omicron? En primer lugar, ya a un mes de conocer la variante, dado que el 26 de noviembre 2021 fue declarada como variante de preocupación por la OMS, ya a un mes los datos que se conocen sobre la variante Omicron es que es una variante que tiene una alta tasa de mutaciones, que es una variante altamente contagiosa, pero que causa una enfermedad menos severa que la variante Delta. Esos son los datos importantes que se tienen hasta el momento. Las vacunas actuales son útiles, pero con 3 dosis. Y sobre todo la tercera dosis, utilizadas con las vacunas Pfizer, AstraZeneca y Moderna, han demostrado utilidad. La vacuna Sinovac como tercera dosis no ha demostrado ser eficaz frente a la variante Omicron. Esta es la información que un mes después se tiene con respecto a Omicron. Sin embargo, lo que se está evaluando es que la variante Omicron causaría daño indirecto al sobresaturar los centros médicos y centros hospitalarios. En los últimos días, Estados Unidos ya está registrando algunos hospitales, sobre todo en la región noreste del país, que están ya sobresaturando servicios. Esto no solo es por Omicron, sino también sería por la presencia de la variante Delta y sobre todo por la influenza. Sin embargo, lo que han registrado Reino Unido y Estados Unidos es de que el personal sanitario, el personal hospitalario, el profesional médico
está siendo infectado por COVID-19 y ello está conllevando a que las personas, profesionales de salud, entren en cuarentena. Una situación que estaría dejando a los hospitales y centros médicos sin personal profesional. Ello es importante a tomar en cuenta. Un hospital sin profesionales de la salud es un hospital que lamentablemente no va a poder atender no solo casos COVID, sino también otras enfermedades, accidentes, heridas, algunas otras enfermedades como enfermedades crónicas, diálisis, cáncer y otras enfermedades que van a dejar de ser atendidas. Van a suspenderse cirugías, van a suspenderse procedimientos, van a suspenderse atenciones médicas. Y ello va a causar más daño que la propia enfermedad por COVID-19 variante Ómicron. A ello se refieren los expertos con el daño colateral de COVID-19 variante Ómicron, en donde una situación de daño no intencionada directamente, en este caso por la variante Ómicron, causaría mayor nivel de daño. Tomando en cuenta estos datos, es importante mencionar que CDC, Centro de Control y Prevención de Enfermedades en Estados Unidos, igualmente que Reino Unido, habrían decidido recortar o reducir el tiempo de cuarentena, sobre todo del profesional de salud, ya no de 10 días, sino de 7 días. Medida que todavía está en evaluación y que lamentablemente podría contribuir a más infecciones. Sin embargo, es una medida de contingencia que se estaría dando. Esta situación es importante a tomar en cuenta. El daño colateral de Ómicron no solo es una infección que puede causar algunos casos directos de enfermedad grave, sino que va a causar una sobresaturación de los servicios de salud por la falta de personal médico. Igualmente, en Reino Unido todavía no se habría dado unas medidas extremas con respecto a la pandemia. Sin embargo, la misma enfermedad y el avance de Ómicron habría causado un confinamiento de facto, es decir, sin necesidad de mencionarlo. Y ello porque no solo el sector salud, sino también el sector hostelería, el sector ocio, estarían afectados al tener falta de personal y sobre todo falta de clientes. Esto es considerado como el daño colateral de Ómicron. Una variante menos agresiva que el Delta, más contagiosa que la misma, que sin embargo va a causar más daño, no por una acción directa, sino por una acción colateral. Un daño colateral es una acción que hace denotar efectos no intencionales ni planeados de una acción armada. Estamos frente a una batalla, el enemigo es invisible, pero es poderoso. El hecho de que tenga una tasa de contagios 70 veces mayor que la variante Delta, así cause una enfermedad menos agresiva, va a causar daño, pero no directo. Un daño indirecto, a lo cual los investigadores están denominando como el daño colateral. Debemos nosotros tomar en cuenta de que Ómicron puede causar y va a causar más daño que Delta por este efecto, el efecto del daño colateral que estarían hoy día ya describiendo muchos expertos en Reino Unido y sobre todo en Estados Unidos, lugares donde hoy día Ómicron está golpeando con fuerza. No debemos bajar la guardia, debemos tomar en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido hablar sobre un término que ya algunos expertos estarían conversando en relación al daño que causaría Ómicron, y se referían al daño colateral. El término de daño colateral ha sido agregado en tiempos recientes en el vocabulario de las fuerzas militares y denota los efectos no intencionales ni planeados de una acción militar. Hablar de daño colateral es hablar de efecto secundario, es hablar de una situación no intencionada o que directamente no sería provocada por la acción. En este punto, Ómicron directamente no causaría un daño directo a las personas, pero indirectamente, al tener menos profesionales de la salud en los hospitales, dado que salieron infectados, los centros médicos van a quedar desprovistos de profesional sanitario. Ello va a conllevar a que muchas de las actividades que se hacen en hospitales, como procedimientos, como estudios de imágenes,
cómo tratamientos o sobre todo cómo cirugías van a ser desplazadas, situación que va a dificultar y va a agravar la salud de la población. Y tomando en cuenta estos datos, se llamaría a esto el daño colateral de Omicron. Omicron va a causar una enfermedad menos grave que Delta, pero va a causar más daño que Delta, tomando en cuenta el daño colateral que causa esta variante. No bajemos la guardia, tomemos en cuenta esta información. Bueno, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en las diferentes redes sociales y lo más importante, denle un me gusta al video para que de esta manera se comparta. Estamos en las siguientes redes sociales, estamos en Facebook, en la fanpage Dr. Luis Pacora Camargo, en YouTube tenemos 2 canales y también nos encontramos en Twitter, Instagram y en TikTok bajo la cuenta @dr_Luis Pacora. Igualmente tenemos nosotros la página web habilitada www.drluispacoracamargo.com. Hemos escrito 2 libros, los invitamos a que puedan adquirirlos. El primer libro es Cáncer, el enemigo oculto, un libro que va a ayudar a entender sobre una patología importante responsable de más de 10 millones de personas fallecidas al año. Este libro está disponible tanto en Amazon como iBooks. Y nuestro segundo libro, COVID-19, la pandemia por coronavirus. Un libro que va a ayudar a entender la pandemia que estamos enfrentando y lo más importante, dar consejos para el manejo oportuno de la misma. Hemos habilitado las videoconsultas, usted en la parte inferior encontrará el número +51 996 831 867 para que de esta manera pueda agendar una cita y poder solicitar la misma y evaluar su caso. Las membresías están habilitadas tanto en Facebook como en YouTube. Encontrará el botón unirse y colaborar y de esta manera usted puede ser miembro teniendo beneficios como en descuentos en bioconsultas, acceso exclusivos a videos o una comunidad más cerrada. Quien lo saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en los diferentes videos y lo más importante, compartamos la información. Nos veremos en un próximo video. Saludos.